buenos días y la bienvenida a este espacio en el cafecito de hoy en el que nos sentimos sumamente felices de que ustedes nos estén acompañando como de manera habitual y como es habitual también en este espacio, agotamos temas que son de muchísimo interés. Yo creo que el aprender, adoptar herramientas, sobre todo herramientas que son retadoras en la etapa en la que somos padres, en la que tenemos la responsabilidad de guiar a esos seres maravillosos que llamamos hijos, pero que no deja de ser un escenario retador, pues es importante para nosotros ubicar herramientas con personas expertas. Ya tenemos que comenzar a desaprender un poquito las costumbres de lo que nos enseñaron para comenzar a adoptar esas herramientas que también serán muy positivas para nosotros y para nuestros hijos. Es por eso que en el día de hoy estaremos conversando con la doctora Pamela Fernández, quien es psicóloga y terapeuta conductual. Bueno, te he dicho doctora, pero para los fines es nuestra doctora el día de hoy. Pero bueno, Pamela es psicóloga, terapeuta conductual, pero dentro de tu área de expertise, es bastante retadora porque trabajas con la condición autismo. Entonces eso, siento que todavía hay escasa información para muchos de nosotros en la República Dominicana y estaremos abordando estos temas. Pero en el inicio de este espacio, ustedes tienen un taller bastante interesante, entendiendo la conducta de mi pequeño. Y ¿cuántos de nosotros, los padres, en diferentes etapas de su crecimiento, queremos estar un poquito más empoderados en conocimiento sobre las conductas y cómo reaccionar a ciertas conductas? Sobre todo porque entonces nos retan a educar diferentes, pero tenemos nosotros que aprender a hacerlo. Buenos días, Pamela, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, de verdad que para mí es un placer para estar aquí. Y déjame rescatar toda la introducción que tú hiciste. Me encantó. Ay, gracias. Me encantó. Tú diste como al clavo con muchísimas de las cosas que yo me identifico. Principalmente esta parte de desaprender estrategias o costumbres anteriores para abrirse, dar pauta, espacio a estas nuevas estrategias. Es un reto. Es el verdadero reto hacerlo. Es justamente el primer paso. Yo creo que como todo proceso de aprendizaje, porque son conductas que aprendimos, que vimos, que normalizamos, el sacarla de nuestro sistema toma tiempo. Pero tú que has estado tantos años trabajando en estos procesos, educándote tú misma para estos procesos, ¿cómo ves que hemos evolucionado en la República Dominicana en este sentido? La verdad yo veo cierta apertura. Esa apertura, sinceramente, va ligada como al estatus socioeconómico, a qué tanto acceso la persona tenga a educarse, a la escolaridad, toda esa parte, ¿verdad? Pero la verdad es que cada vez se está viendo más apertura. Hay una generación que verdaderamente quiere cambiar, quiere dejar a un lado estos patrones tan autoritarios, ¿cómo le digo?, de maltratar hasta cierto punto. Tú esto, tú lo otro. Yo estoy viendo una generación ahora mismo que está como en una crisis de cambio, de que quiere dejar a un lado estas prácticas que no funcionan con esta nueva generación de chicos y entonces buscando. Y en este cambio se genera esa crisis de desaprender para dar espacio a nuevas técnicas. ¿Cómo lo hago? O sea, ha sido muy interesante. Y al mismo tiempo, valido mucho la emoción, valido mucho el proceso que lleva el papá. Tenemos nuestros padres, mis abuelos. En mis tiempos las cosas se hacían así. Por eso es que reaccionan así estos muchachos de ahora, porque en mi tiempo lo hubiésemos hecho tal cosa. Exactamente. Entonces, ahora estamos cambiando. Tenemos esta vocecita que antes se hacía así, pero nosotros nos damos cuenta de que hay otras maneras, hay maneras más respetuosas de cómo acompañar a los chicos, de cómo guiar, como tú bien dijiste ahorita, a los chicos. Entonces, esta crisis que se está generando, también valido ese proceso, les digo, toma tiempo. Tú no puedes cambiar ese chip de la noche a la mañana. Quizás a ti te educaron colocándote en una pared o ofreciéndote, amenazándote con una pela o que, no sé, o palabras muy amenazantes o palabras que te bajaban el autoestima, por ejemplo. Y yo sé que entra en crisis, valido su proceso, les acompaño en ese proceso emocional inclusive y luego vamos. ¿Ya te sientes bien? ¿Te sientes listo? Pues ven, vamos a cambiar estas cositas. De ahora en adelante vamos a esto, de ahora en adelante vamos a aquello. Y qué valioso entonces conseguir profesionales que han estado ligados a este proceso por tantos años, que nos abran la luz y los ojos de nuevas herramientas, porque a veces tenemos la intención de accionar diferente, pero no tenemos ese bagaje de herramientas detrás que nos puedan acompañar. Pero quiero preguntarte algo en específico, porque
tú has mencionado un punto muy clave. Nosotros creo que somos la generación parteaguas, porque somos la generación que fuimos criados bajo el concepto de la pela, del castigo, de que el padre solamente nos miraba y ya sabíamos lo que teníamos que hacer porque era un miedo a obedecer, ese estado de obediencia constante. Sin embargo, tenemos que criar con otras herramientas. Entonces es como, espérate, que tengo esta mochila, me tengo que desprender de ella para comenzar a adoptar. ¿Es un tema generacional? ¿Lo identificas así? Porque yo que lo vivo, me imagino que será lo general. Totalmente, es un tema generacional. O sea, la carga que nosotros tenemos frente a la educación, al acompañamiento, a la crianza de estos nuevos chicos es muy fuerte. Pero como te dije ahorita, el proceso de desmontar esa mochila emocional con todo lo que a nosotros nos enseñaron como que era lo correcto. Por ejemplo, esa mirada que tú mencionas, esa mirada de que a mí me miraban y eso era derechita de una vez. Y vaya para el cuarto que muchacho no es gente, esa visita no es suya. Exacto. Eso no funciona ahora. Hay veces que en consulta me han dicho, mira, yo lo miro, y aunque yo lo mire, no me hace caso. Y yo como que, es que eso no ya no funciona. Antes sí, ya Los no. muchachos de ahora no responden a una mirada amenazante. Los muchachos de ahora no responden a eso. Es increíble. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser que no responden? Bueno, no responden. Tenemos que buscar otras herramientas. No está funcionando la pela, no está funcionando la amenaza, no está funcionando la mirada amenazadora, que te pongo tieso. Sí. A algunas personas les funcionará. Algunas personas funcionará, pero la generalidad es que ya no funciona. Pero mira cómo llegamos ahí. O sea, a algunas personas les funcionará, pero ¿qué tanto queremos que nos funcione si es una crianza sobre la base de que nuestros propios hijos no tengan miedo? Porque creo que era un sentimiento generalizado y colectivo cuando ocurría. Claro, había una figura de autoridad y de respeto, pero ese respeto tendía mucho a confundirse con ese miedo de si no hago esto, pues sí puedo tener consecuencias físicas de la pela y del castigo. Sí. Wow. Es interesante, mira, yo lo veo de la siguiente manera. Antes nos criaban exactamente como tú acabas de decir, con miedo. Y cuando nos pasaba algo de índole emocional, nos costaba un poquito acercarnos a nuestra figura de apego principal, que sería mamá y papá, a contarles esta parte emocional, porque no nos dieron esa apertura a yo ir donde papá y mamá, buscar ese consuelo y demás. Es un reto. Entonces, ahora como adulto, muchas veces nos cuesta también un poquito. Mira qué chulo cómo nos crían no dándole mucha apertura a las emociones, después como adulto cómo nos afecta. Sí. Es ahí donde quiero llegar, porque es muy constante también escuchar de yo me crié con la pela, yo me crié con el castigo y mira que estoy bien, mira que soy un hombre o una mujer de bien, correcto, responsable, y probablemente de manera, digamos que abstracta y no sé, externa, sea así, pero dentro hay mucho trabajo que hacer. Y yo creo que con esa vinculación y con esa identificación personal vamos a hablar después de la pausa. Pausamos en este momento y de regreso continuamos con esta conversación interesante con Pamela Hernández, ¿verdad? Fernández, quien es psicóloga y nos habla de estos retos de crianza. Al volver. Continuamos en el cafecito de hoy con nuestra psicóloga y experta conductual y hablamos de un tema muy retador, porque es como si cuando creemos saber todas las respuestas, nos cambian todas las preguntas. Es como un aprendizaje del día a día y la verdad que criar, yo creo que en todas las generaciones, pero en esta de manera particular, en la que nuestros hijos están expuestos a tanta información, es mucho más retador porque también estamos compitiendo con un entorno que es retador. Antes como que lo que papá y mamá decían era palabra de Dios y yo lo creía, de igual manera todas las figuras de autoridad, maestros, profesores y demás, pero ahora no. Ahora tenemos niños contestatarios, niños que te refutan y eso no siempre cae bien. ¿De qué manera nosotros podemos educarnos a nosotros inicialmente para poder responder a una generación que no es que están haciendo con un chip diferente, no es que genéticamente son diferentes, sino que se encuentran expuestos a un entorno diferente? Exacto. Herramientas. Para educarnos. Yo te quisiera decir como, mira, tú vas donde este libro y tú vas a encontrar todas las herramientas. O escuchas este podcast y vas a encontrar todas las herramientas. Sinceramente, no hay un único lugar donde tú puedas encontrar todas las herramientas basadas en evidencia y basadas en un acercamiento respetuoso y amoroso.
es una educación continua de buscar cuáles son esas pautas que están surgiendo, que son respetuosas hacia el desarrollo del niño y también que te dan a ti la seguridad de poder responder. Tú acabas de decir, ese chico que contesta, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo responder a este chico que me está respondiendo sin faltarle el respeto, pero sin que él me falte el respeto? ¿Dónde yo marco ese límite? Sí. El asunto es con esa parte de la educación constante, pero de diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha dictado que una única corriente no es la respuesta a todo. Yo estoy formada básicamente en primera instancia en análisis del comportamiento aplicado. Esto es una ciencia, pero no es todo. Tengo que buscar un poquito de neurociencia, tengo que buscar un poquito de cómo es el cerebro, de qué se espera del niño de acuerdo a su desarrollo para tal edad. Después tengo que buscar un poquito de crianza respetuosa. Es como nutrirte de todo. Sí, porque no todo funciona con todo el mundo, hay que estar abierto a diferentes. Tú, por ejemplo, te topas con una familia que sí, súper abierta a cambiar sus pautas de crianza, vamos a decir así, por unas más amorosas, pero tú encuentras otra que no, entonces tienes que buscarle la vuelta. Sí, tú has mencionado una palabra clave, quizás esas pautas más amorosas, y hay una interpretación, yo no voy a decir que es errada o no, pero hay una interpretación que yo educo sobre este sistema autoritario, sobre el sistema de pela, porque amo a mi hijo, o porque amo a mi hija, o porque quiero que en el futuro sea un adulto de bien, y quizás esa confusión en el concepto de que amor es igual a pela, que amor es igual a castigo. ¿Cómo comenzamos a desmontarla? Bien. A ver, si me permiten decir algo jocoso. No, dale. Una anécdota. Va a salir Pamela aquí. Yo trabajaba en una institución del Estado que brinda servicios a chicos con autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down. Ellos me hablaban de la famosa pela. Y yo decía, mira, si la pela funcionara, yo me parara alante de recepción a repartir pela. Pela van y pela vienen. Y aquí todos los muchachos se sanan. Sanan no, perdón. Mal uso de las palabras, perdón. Se mejora la conducta. Pero no. Yo puedo modificar una conducta sin necesidad de ponerle la mano a un muchacho. O sea, literalmente, yo no tengo que tocar a un niño para poder hacer que su conducta vaya cambiando hacia una conducta más deseada o apropiada. Entonces, ¿cómo yo ayudo a la familia? Primero, introduzco esta parte jocosa, luego les invito a reflexionar un poquito. ¿Qué es lo que tú andas buscando? Tú andas buscando que tu hijo, cuando se enfrente a una situación de estrés, una situación de enojo, él aprenda a responder de una manera violenta. ¿O tú quieres que tu hijo aprenda a tomarse unos segundos de pausa, reflexionar, pensar cuáles son las estrategias que yo tengo para poder vivir este enojo? ¿Qué es lo que... Cuéntame, ¿qué tú quieres que tu hijo... ¿Cómo tú quieres que tu hijo responda a la sociedad de hoy en día? ¿Quieres que responda de una manera violenta? Porque lo que vas a recibir es violencia. Si respondemos violento, vamos a recibir violencia. ¿Tú quieres que responda de una manera un poquito más pausada y más como que... déjame buscar la vuelta a esto. Pues vamos nosotros a acompañar. Es más trabajoso acompañar a un chico a aprender a gestionar sus emociones de una manera sana, porque eso implica que nosotros como adultos tenemos también que gestionar nuestras emociones de una manera sana. Y qué bueno que tocas la parte adulta por dos conceptos que pretendo abordemos. Por ejemplo, nosotros situamos o minimizamos los efectos de la pela o el castigo enfrascándolos en el momento. Ok, le di la pela, lo puse de castigo y logré esto en específico. Sin embargo, ese cúmulo de emociones es lo que luego desencadena una serie de conductas que no necesariamente vinculamos a la pela del mes pasado o al maltrato del mes pasado, pero que sí guardan una relación directa. Totalmente. ¿De qué manera nosotros como adultos comenzamos a identificar en nosotros esos traumas y esa mochila emocional, que esas pelas que nos dieron, que esos castigos, que esas palabras hirientes repercuten en nosotros para que nos cueste un poquito más? Ahí también voy a traer algo de consulta, de mis consultas. Pregunto a mis padres, cuando ya tú estás en esta situación de que tú ya no puedes más, hablaste con él, se lo dijiste una vez, se lo dijiste 2 veces, no responde, tú dices, pero es que este muchacho no me está escuchando, que qué sé yo, ¿qué tú sientes? Que quiero de una vez darle su chancletazo, su pela, que qué sé yo. Papá, eso habla más de ti
y de tu carencia de habilidades que de lo que el niño necesita. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, algo que mencionaste, que también lo voy a agarrar, es lo siguiente. Damos la pela, pero a los 2 días vuelve y se presenta una conducta similar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿funciona? Si funcionara la dichosa pela, pues ese muchacho jamás ni nunca volviera a presentar conductas desafiantes. Pero no es una realidad. Es una realidad en el momento. Baja la conducta, ¡fua! Cae en llanto, viene la culpa, el arrepentimiento también del adulto. Pero en 2 o 3 días vuelve a presentarse una conducta desafiante. No funciona. No funciona. Si tú utilizas un método y tú ves que otra vez... Eso no es ni siquiera porque es conducta, no, es que es la vida. Si tú empleas una herramienta y tú ves que a los tantos días vuelve y se presenta, pues entonces ese método que tú estás utilizando no está funcionando. O sea, así de simple. Vamos a pausar y al principio del programa mencionabas que el cambio se está viendo lamentablemente en términos hasta de clase social, porque tienen mayor acceso a información, pero quizás una decisión hasta más fácil de tomar, de, bueno, voy a hacer las cosas diferentes. Sin embargo, vemos a diario publicaciones, videos que se vuelven virales de varios dominicanos, en donde no solo es común la pela, es común el blow en la cabeza hincado, el maltrato con alambres, la madre que le cortó el cráneo a su hija porque le estaba dando un golpe en la cabeza. O sea, vemos cada día escenarios más violentos que involucran menores que luego serán adultos con los que tendremos que convivir. Hablemos sobre esos escenarios y de qué manera llegamos a esa base de esos barrios para comenzar a trabajar en ese cambio de conducta. Pausamos en este momento y con este tema interesante continuamos luego de la pausa en el cafecito de hoy. Buenos días a quienes nos acaban de sintonizar. Yo les prometo que esto ha sido un programa de muchísimo, muchísimo interés, sobre todo para los padres que tenemos la intención de nutrirlos para hacer las cosas distinto. Y hemos hablado de estas nuevas herramientas, de qué manera nos vamos nosotros también educando, desaprendiendo algunas conductas y el reto que tenemos, o sea, esto es de día a día. ¿Cuáles son esos casos que de manera frecuentes ves en consulta que dices, bueno, todavía hay mucho trabajo por aquí, por esta vía, continúan presentándose a pesar de la información que tenemos? Excelente pregunta. Wow. En primer lugar, una de las cosas que yo más he visto es, digamos que es necesario hacer un ajuste de expectativas conductuales. Muchas veces llegan a consulta y el objetivo es que se porte bien. Bien. ¿Qué es portarse bien? Gracias. ¿Qué es portarse bien? Necesito que seas un poquito más específico, no conmigo como la terapeuta conductual, sino con tu chico. Si tú necesitas que tu chico esté tranquilo, esperando, por ejemplo, estamos en el médico, a veces la espera es bastante tediosa. Mira, anticiparle a nuestro chico y yo espero de ti que estés en esta condiciones. Si necesitas pararte, podemos dar una vuelta en el pasillo, comunícamelo. ¿Qué es portarse bien? Comunícale a tu chico qué es portarse bien. Entonces, uno de los casos que yo más veo en consulta es este ajuste conductual, este ajuste de expectativas conductuales. Muchas veces parten desde la generalidad, no desde la particularidad de tu hijo, de lo que tu hijo puede dar. Muchas veces tenemos chicos que son más activos, que le cuesta sinceramente permanecer 30 minutos sentado, 20 minutos sentado y no estar haciendo nada. Los adultos recurrimos de una vez al teléfono, que si Instagram, que si lo que sea. Entonces esperamos que nuestro chico, manos limpias, esté ahí tranquilito, esperando. Pero mira, Pamela, has tocado una parte muy importante y muy cotidiana, porque también tenemos la falsa interpretación de que para que el chico o la chica se esté tranquilo, entonces yo le pongo un aparato en la mano, porque eso es, ciertamente, un modo de supervivencia en muchos casos, pero cuando eso excede al tiempo necesario, cuando se pasan los días pegados a cualquier aparato porque es la forma de yo mantenerlo tranquilo, también habla mucho de que no tengo otras herramientas para poder lograrlo.
Yo te iba a mencionar que otro de los casos que veo mucho en consulta es cuando tienen una excesiva exposición a pantallas y cómo tiene eso una repercusión en la conducta. O sea, era otro de los casos que te iba a mencionar. Pamela, profundízame. ¿Qué tipo de repercusiones tiene? ¿Cómo podemos visualizar a un niño o niña con exceso de horas en la pantalla? Bien, una de las cosas que tú ves principalmente es irritación. El chico es más dado, o sea, como que tú ves que va de 0 a 10 súper rápido. Y tú, ¿por qué? Porque la pantalla es vamos a decir que tiene un efecto tipo droga en nuestro cerebro. Nos mantiene el cerebro como en alta, Pero lo hace con nosotros los adultos, que ya lo tenemos medio desarrollado. Que será no, yo voy a ver Instagram por 10 minutos. Ajá, y cuando 2 horas después. Y tú vienes a ver, venga, ¿qué fue lo que pasó? Porque era por 10 minutos que yo usé el teléfono. Entonces, si nosotros, que somos adultos, que tenemos el lóbulo frontal más desarrollado que nuestros chicos, que podemos frenar, ¿qué serán nuestros chicos? Entonces, ¿qué vemos? Tenemos baja tolerancia a la frustración, tenemos la parte de irritación. Hemos visto también chicos que se le ve afectado el sueño porque muchas familias recurren al uso de pantallas antes de dormir. Y eso es sumamente contraproducente. Me mantiene ese cerebro, vamos a decir, en alta y se le dificulta a mi chico poder descansar. Mira, las pantallas realmente, yo como le digo a todas mis familias, mi trabajo no es satanizar la pantalla, no es mi trabajo porque es una herramienta, lo puedes utilizar como una herramienta. Y ahora mismo, en esta etapa de nuestras vidas, los colegios tienen pantallas inteligentes, los colegios tienen tiempo de tablet, donde tienen que trabajar con tablet. Hay clases que son de programación, o sea, estamos expuestos, no podemos negarlo. Es medir el contenido, tenemos que ver el contenido. Muchas veces tenemos chicos viendo, un youtuber, pero ese youtuber habla con palabrotas, se inventan un mundo ficticio ahí de que Minecraft, muchísimas cosas. Entonces, contenido y tiempo. Y eso va relacionado a la edad. Yo creo que la Asociación de Pediatría de Estados Unidos dice 0 pantalla antes de los 2 años. Es un reto, porque es una herramienta, yo lo entiendo porque yo soy mamá. Pero ahí están los resultados, o sea, es que es medible, es que es estadístico, que es mucho más positivo. Pero yo creo, estamos hablando con la psicóloga Pamela Fernández para nutrirnos y que puedan encontrarla también en NeuroInc. Yo creo que en unas generaciones atrás, en donde nosotros nos criamos sin y no es que fueran mejores o peores, pero teníamos un sentido de paciencia más desarrollados, un sentido más lógico del aburrimiento necesario, de ese aburrimiento que te llevaba a hacer otras cosas, a ser más creativo. ¿De qué manera entonces también propiciamos, evitando el exceso de pantalla, que los niños lean más? Porque es que siento que las mismas redes sociales, y nos pasa a los adultos, nos crean esa inmediatez. Solo leo el titular de la información, no quiero profundizar porque eso lo encontré en Instagram y eso lo dijo tal periódico. Entonces es como ese sentido de inmediatez que también estamos viendo a nuestros chicos. Acompañar a nuestros chicos en todo. Yo lo que hago con mis familias es crear vamos a crear un horario de actividades. No es que a las 3:30 cuando lleguen comen y después van a pintar y después rompecabezas. No, es tener como una lista de opciones. ¿Qué pueden hacer cuando llegue a casa que no sea pantallas? Quitar pantallas, por el hecho de quitar pantallas y no dar nada, también eso es la muerte anunciada. Porque tampoco es así. Tenemos que buscar actividades que sean de estimulación para nuestro chico, pero que compitan, lo mantengan entretenidos. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a consulta. ¿Cuáles son las preferencias de mi chico? Bien. ¿Cuáles son las habilidades? Bien. ¿Qué tú crees que él pudiera desarrollar más? Yo como terapeuta ahí hablo un poquito. Mira, pudiéramos desarrollar más la parte de motora fina, pudiéramos desarrollar más la parte de lectura. Entonces, hacemos una lista de opciones, preparamos una caja con materiales, con actividades. En vez de pantalla, esto. Lo otro es al aire libre. Exacto. Oye, cada vez que... yo sé que muchas veces entregamos este teléfono porque no podemos más. Sí. Porque estamos cansados. Yo lo entiendo, yo soy madre. Sal de tu casa. Búscate un parque, ubícate un parque cerca. Sal de tu casa. Lo mejor para ti y para tu hijo, y no recurrir a las pantallas, es salir de la casa. Aunque sean 20, 30 minutos. Tú, como adulto, entras en contacto con la naturaleza, tus niveles de estrés como que se regulan un poquito, ese cortisol baja, tus chicos por igual tienen la oportunidad de moverse libremente.
Sal de tu casa. ¿Qué compite con esto? Sacarlo. A veces hay que jalarlo, sí. Sí, sí. A veces hay que jalarlo porque esto es fuerte. Sí, pero es fuerte para nosotros. Imagínense para unos niños que no tienen todavía ese control. Al regreso de la pausa, en la parte final de este cafecito, vamos a hablar de este congreso porque les estamos dando como el avance, pero para desarrollarlo vamos a participar en esta actividad. Así que quédese con nosotros. En esta parte final del cafecito y en esta conversación con la psicóloga Pamela Fernández, tú tienes una actividad, una especie de seminario en donde podremos conversar, podremos preguntarte de manera directa sobre estas herramientas. Sí. ¿Cuándo y dónde es esta actividad? Bien, tengo un taller que se llama Entendiendo la conducta de mi pequeño. Es este sábado a las 9 de la mañana en Neuroinc. Neuroinc está ubicado en Los Jardines, es súper céntrico y cómodo. Entonces ahí vamos a estar 3 horas. ¿Qué quiero trabajar? En primer lugar, quiero, como el mismo título dice, entendiendo la conducta, quiero llevar a las personas a un punto de comprensión, para ajustar estas expectativas que ahorita mencioné. Quiero hablar un poquito del desarrollo del cerebro, de cuáles son esas etapas que se pasan, cuáles son esas características conductuales típicas por edad, y luego que yo pueda decir, señora, lo que estamos viviendo, aunque es retador, es normal. Entonces ahí yo digo, ok, pero hay cosas que hacer y doy todas las pautas, todas las herramientas. O sea, que nos permite identificar por dónde trabajarnos y luego las herramientas con las que vamos a trabajar. Y de hecho voy a hablar un poquito también como padres, ¿qué tú puedes hacer? Okay. Porque se nos olvida muchas veces el cuidador, o sea, el padre, tiene que atenderse para poder brindar. Es como los doctores tienen que atenderse para poder brindar un servicio al paciente. Papá, mamá tienen que atenderse para poder brindar la mejor ayuda posible también. Bueno, pues ya saben que también en Neuroinc pueden consultar con la psicóloga y experta en conductas Pamela Fernández, que tendrá esta actividad en el mismo lugar el sábado a las 9 de la mañana y que como padres tenemos la responsabilidad de educarnos para poder tener herramientas más positivas para educar a esos seres maravillosos que llamamos hijos. Gracias, Pamela, por estar con nosotros. A ustedes las gracias por acompañarnos en el cafecito de hoy y, por supuesto, continuar con la programación de Teleuniverso. Gracias. Gracias a ti.